que se llama costo de capital. Estamos ubicados, yo le decía en la semana anterior, estamos ubicados ahora al lado derecho del balance general, en el pasivo y el capital, ¿verdad? Determinando el costo del capital que se utiliza para la compra de activos fijos, ¿verdad? En la unidad 1 y 2 hemos estado localizados en el activo fijo, en el activo de largo plazo. Hemos evaluado la compra o la factibilidad de las inversiones a través del BANC, TIR, razón, beneficio, costo. 1 y 2. Unidad 3, estamos al otro lado, determinando el costo de capital que se utiliza para la compra de activos fijos, ¿verdad? Voy a compartir el documento con ustedes, el documento que estamos viendo del costo de capital, y hemos definido el costo de capital como la tasa de rentabilidad mínima que se exige por una inversión, ¿verdad? El capital de la empresa, decíamos, está compuesto por todas las fuentes de financiación que provienen de largo plazo. Entonces, ¿cuáles son esos componentes que forman el capital de la empresa? Entonces, está la deuda de largo plazo, está la acción preferente, están las acciones comunes y también las utilidades retenidas. En el capital de la empresa, entonces, está el financiamiento interno y externo, ¿verdad? Ese capital es el que se utiliza para hacer inversiones. Pues hay una señorita, hay una persona que está con el micrófono. A ver. ¿Quién es? Que cuando comparto no puedo ver, pues quién está. Reina, creo. Reina, su micrófono. Reina, ya nos escuchó. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta unidad, determinar el costo de capital. Para esto, decíamos en la semana anterior que vamos a utilizar como modelo de administración en este capítulo del capital de la empresa lo que le hemos denominado el costo promedio ponderado de capital, ¿verdad? Pero para calcular el costo promedio ponderado de capital, lo que primeramente se debe hacer, decíamos, es calcular el costo de cada una de las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Es decir, hemos comenzado con este ejercicio que estoy compartiendo acá con ustedes, hemos empezado calculando el costo de la deuda, luego hemos calculado también con ustedes ya el costo de las acciones preferentes, y lo que toca calcular hoy día, ¿no es verdad? Lo que toca calcular hoy día sería el costo de la participación de los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa en la sociedad anónima, ¿verdad? En la sociedad anónima participan o aportan capital a través de acciones, ¿verdad? Acciones comunes. Esta es la participación que nosotros hacíamos mención y decíamos que estos instrumentos de financiamiento internos se llaman también instrumentos financieros de renta variable, diferente a la deuda y a la acción preferente, que son instrumentos financieros de renta fija, porque por la deuda se paga una tasa de interés fija, hayan o no hayan utilidades. De igual manera, por la acción preferente, vamos a pagar un dividendo preferente que no depende de los niveles de utilidad, ¿verdad? Pero cuando uno habla del capital que aporta el dueño de la empresa, porque los accionistas comunes son los dueños de la empresa, ahí sí estamos hablando de un instrumento de renta variable. Es decir, el inversionista o el dueño de la empresa, o el que hace aporte de capital como acción común, va a tener dividendos en función a los niveles de utilidad que se alcancen, ¿verdad? En función de, por eso es variable. Si hay utilidades, hay buenos dividendos. Si hay pérdida, ellos soportan la pérdida, los accionistas comunes. Entonces, cuando uno habla de las acciones comunes, se debe diferenciar la existencia de dos tipos de costos, de las acciones comunes. Vale decir, vamos a hablar de las acciones, del costo de las acciones comunes que están vigentes en una empresa.
las existentes o también llamadas en circulación. Vamos a determinar ese costo. Pero además vamos a conocer la forma de calcular el costo de las nuevas acciones comunes, vale decir, de aquellas que se pueden vender. Entonces, yo voy a pasar a la pizarra para que se entienda bien. Me interesa que se entienda bien por qué la participación de los dueños de la empresa a través de las acciones comunes o utilidades retenidas, por qué son instrumentos de renta variable, ¿ya? Lógicamente, aunque no sea una sociedad anónima, si ustedes tienen una empresa, su utilidad, ¿no es verdad? En función de la utilidad usted va a poderse pagar o distribuir utilidades, si es que es sociedad, o si es solo, ¿no es verdad? Depende de la utilidad para que usted gane bien o no gane. Entonces, las utilidades que se alcancen o que se esperan alcanzar, por lo menos cuando se hace planeación financiera, son las que diferencian y hacen de este instrumento financiero un instrumento de renta variable. A ver, estoy hablando que tenemos que determinar no sé si se está viendo ahí, y ya. A ver, hay una persona, claro. Ya. Estoy hablando que vamos a determinar el costo de las acciones comunes, ¿verdad? Es la participación de los dueños de la empresa en las sociedades por acción, ¿verdad? En las sociedades anónimas. No. Lo primero entonces que vamos a hacer es determinar el costo de las acciones comunes existentes, también se llaman vigentes o en circulación, y la vamos a simbolizar de esa manera. KC, este es el costo de las acciones comunes vigentes, existentes, ¿verdad? O las que están en circulación en este momento, por ejemplo, en la CBN, en la Coca-Cola, en Cemento Francesa, en el Hipermaxi, ¿no es verdad? Son acciones comunes en este momento. ¿Cómo se calcula ese costo de los inversionistas por acciones? El costo de las acciones comunes vigentes lo vamos a calcular de la siguiente manera. Va a ser igual a TC sobre el precio más G. Bueno, aquí ya sabemos, KC es el costo de la acción común existente. DC va a ser o es el dividendo entonces, DC es el dividendo que se espera pagar al final del año, al final de la gestión. Y miren lo que yo puse acá. El dividendo común que se espera pagar, dice ahí. Este es el dividendo común, ¿verdad? El dividendo común que se espera pagar, no dice que se va a pagar. Como cuando uno contrae deuda, la tasa de interés es del 10% y ese porcentaje se tiene que pagar como tasa de interés. En el caso de las acciones preferentes, dice el dividendo preferente es de tanto. Sí, se paga sí o sí. En cambio acá, el DCE es el dividendo que se espera pagar.
es el dividendo, si ustedes quieren, esperado, ¿no es verdad? El dividendo que se proyecta, el esperado, lo que se quiere alcanzar. Si es que hay las utilidades suficientes, seguramente se va a pagar ese dividendo común esperado. Pero si las utilidades son menores que las proyectadas, no se va a pagar esa cantidad de dividendos, ¿no es verdad? No se va a pagar esos dividendos en esa cantidad. Pero tal vez las utilidades superan los niveles esperados y consecuentemente también el dividendo común va a ser mayor. Consecuentemente, esta DC, que está aquí en la fórmula, hace de que este instrumento financiero que se llama acción preferente, acción común, sea un instrumento financiero de renta variable. Lo hace variable, ¿verdad? Porque varía en función de la utilidad. Bueno, este precio es el precio de la acción. Precio de la acción común, ¿no es verdad? Este es el valor en libros que existe, ¿verdad? El valor en libros que existe de cada acción. Y esa G que tenemos allá, esto se llama o se conoce como crecimiento, que también es una tasa proyectada esperada, ¿verdad? Es el crecimiento que se espera, el desarrollo que se espera en la empresa. Entonces, este crecimiento lo podemos comparar o asimilar con el crecimiento que tiene la economía boliviana, por ejemplo, ¿verdad? Este año, el gobierno nacional o el ministro de Finanzas ha establecido o se ha anticipado que las proyecciones del Estado Nacional y las proyecciones también certificadas por el Banco Mundial u otros organismos internacionales, ¿no es verdad?, establecen que en Bolivia en el año 2021 tendríamos un crecimiento de 4.6% o más, ¿verdad? Entonces esperamos un crecimiento en Bolivia de 4.6 en el año 2021. Entonces, si el Estado crece, si Bolivia crece, es porque también las empresas crecen, ¿verdad? Es muy usual escuchar decir en Santa Cruz, por ejemplo, que el sector de mayor crecimiento en Santa Cruz de la Sierra en los últimos 30 años, el sector con mayor crecimiento anual es el sector de la construcción, ¿verdad? El sector de la construcción de Santa Cruz ha superado en algunos años el 10%, ¿verdad? También crecen los otros sectores, inmobiliario, el sector manufacturero o el sector comercial, el sector agroindustrial, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas crecen, ¿verdad? Y en las empresas organizadas, las sociedades anónimas, porque las acciones comunes están en las sociedades anónimas, ¿verdad? Entonces, ellas también tienen o se estiman cierto crecimiento, que en nuestro caso forma parte del costo que vamos a determinar, ¿verdad? Entonces, este hecho de que haya en la fórmula de cálculo del costo de las acciones comunes, de que haya esta G de crecimiento, nos hace ver de que efectivamente esta fuente de financiamiento, que se llama acción común, es un instrumento de renta variable, porque el crecimiento esperado se puede cumplir, se puede alcanzar o tal vez no se alcance ese nivel de crecimiento. Entonces eso hace de que este costo también sea variable, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular entonces el costo de las acciones comunes existentes? Con la información que tenemos ahí, ¿verdad? Yo voy a compartir, a ver, el documento. A ver, hasta acá el ejercicio que estamos resolviendo. Acá está. Y voy a poner, para que se vea mejor, aquí dice, hasta acá va, acá está. Ahí dice,
la verdad, ahí tenemos la información para calcular el costo de las acciones comunes existentes ahí. Las acciones comunes tienen un precio de 6.000, dice, ¿verdad? O sea, cada acción tiene un precio de 6.000. Ese es el valor en libro. Entonces, esto va a ser igual a 6.000 acá, según nuestra fórmula. 6.000, y el dividendo común que dice ahí, que es 720 bolivianos por cada acción, ¿verdad? Entonces vamos a pagar 700 bolivianos por cada acción. Si usted tiene dos acciones de 6.000 bolivianos, va a ganar 1.440 en un año, ¿verdad? Si se cumplen las metas, ¿verdad? A esto le vamos a incrementar el crecimiento, y ahí dice que en los últimos años los dividendos han crecido en un 4% y se espera que así continúen estas gestiones. Entonces el crecimiento esperado es de 4%, 0,04. Ese resultado multiplicado por 100 es el costo de las acciones comunes existentes, vigentes o en circulación. ¿16? 16% sería, Licen. Correcto, 16%. Este es el costo de las acciones que están en circulación, ¿verdad? 16%. Este es el costo que tenemos que tomar acerca de las acciones comunes. Yo le decía, cuando uno habla del costo de las acciones comunes debe entender que existen dos tipos de costo de las acciones. Uno es este, de las acciones comunes que están vigentes ahora. Pero también tenemos que conocer el costo de las acciones comunes que se pueden vender, ¿verdad? Que se pueden vender. Ocasionalmente se puede ver en los medios de comunicación escritos algunas solicitudes solicitadas, ¿verdad? O avisos solicitados, que dicen la empresa agroindustrial Oriental Sociedad Anónima vende acciones a 20.000 cada una. ¿No es verdad? Entonces, se hace una publicación de prensa para captar capital, o sea, vendiendo nuevas acciones, ¿verdad? Pero también, ¿no es verdad? Se puede cotizar en la bolsa de valores, aunque en Bolivia todavía no funciona bien, ¿verdad? Pero cuando se va a la bolsa de valores, también hay que pagar, hay que incurrir en algunos costos, ¿no es verdad? En la bolsa de valores hay intermediación financiera, ¿no es verdad?, que conectan a los que demandan capitales y los que ofertan capitales. Y ellos tienen cierta comisión, los corredores de bolsa, ¿verdad? Entonces, eso hace de que estos valores, cuando se vendan, van a tener un costo. Van a tener un costo para venderse, ¿no es verdad? Se incurre en costos. Consecuentemente, esos costos en los cuales se incurre para colocar nuevas acciones va a hacer que este costo de las acciones comunes sea mayor. Entonces, aquí hablamos, ¿de verdad?, del costo de las acciones comunes el costo de las acciones comunes a emitir, se llama, ¿verdad? Quiere decir, las que se pueden vender. Las que se pueden vender, ¿verdad? No están todavía en la empresa, pero se pueden vender. Y eso, anticipadamente, tenemos que conocer cuál es el costo de esas nuevas acciones. Lo vamos a simbolizar como KC prima, ¿ya? Así vamos a simbolizar el costo de la acción común a emitir. Parecida a esta fórmula, dice DC, pero acá hay una diferencia, ¿verdad? Precio neto. PN es el precio neto de la acción común, que va a multiplicar a 1 menos F, luego le digo que es F, más G. Aquí hay dos elementos nuevos. Este PN, ¿verdad? Aquí decía P solamente. Este PN es el precio neto. El precio neto de la acción común. Vale decir,
se entiende que cuando se venden acciones, normalmente las acciones pierden su valor, es decir, se subvalúan, o sea, bajan de precio, ¿verdad? Si la acción vale 20.000, posiblemente se venda en 19.000, pero contablemente van a estar insertadas cuando se compran esas acciones, se van a insertar como 20.000, no como 19.000, ¿verdad? Pasan siempre a tener el mismo valor en el libro. No se deben tener precios de acciones diferenciadas cuando se habla, o precios diferentes cuando se habla de las acciones comunes, ¿verdad? Esto es lo nuevo, el precio neto, y esa F está referido a la flotación. La flotación son aquellos costos en los cuales se incurre para colocar nuevas acciones, ¿no es verdad? Los costos de tramitaje para la venta de las acciones, ¿verdad? Y bueno, ahí consideramos también el crecimiento, que es la misma G, con la observación de que esa F de crecimiento, esa F de flotación, en la fórmula debe ser expresada en forma porcentual. La flotación con relación al precio de la acción. Entonces, también, ¿no es verdad? Este es un instrumento, el costo es la misma acción común, pero sí van a ser nuevas acciones, ¿verdad? Nuevas acciones. Entonces, tenemos que determinar y conocer anticipadamente este costo si es que se quieren incorporar nuevos accionistas comunes. Bien, entonces si nosotros reemplazamos esta fórmula con la información que tenemos ahí, aquí está la información para calcular este costo. Se estima que para vender nuevas acciones, dice ahí, ahí. Se estima, dice, que para vender nuevas acciones, el precio disminuye a 5.500, vale decir, está bajando de 6.000 a 5.500. Entonces, el precio aquí el precio neto es 5.500, ¿verdad? El dividendo común va a ser el mismo, ¿verdad? 720. Entonces, 5.500 por F, por la flotación. Y ahí está la flotación, dice, y los costos de flotación alcancen a 150 pesos bolivianos, ¿verdad? Entonces, como tenemos que expresar en forma porcentual, tenemos que dividir 150 entre el precio del valor del libro, 150 entre 6.000. 150 dividido 6.000, que es el precio, estamos hablando de 0,025 menos 0,025 más el crecimiento, que es 0,04, ¿verdad? Este sería el costo promedio ponderado de capital para la estructura B, ¿verdad? Para la estructura B, perdón, el costo de las nuevas acciones, perdón, estoy confundido. El costo de las acciones comunes a emitir, ¿verdad? Que siempre va a ser mayor al costo de las vigentes. Va a ser mayor al 16%, porque hay flotación y porque hay una subvaloración, hay una pérdida del precio, ¿verdad? O sea, una disminución del precio. ¿Cuánto sale? Más de 16%. 17.43, dicen. Bien. Ahí está entonces el costo de las acciones comunes existentes y el costo de las nuevas acciones, ¿verdad?, que se pueden vender. O sea, no hay mayores dificultades porque es simplemente reemplazar los valores, ¿verdad? Entonces, pero yo quería hacerlo aquí en la pizarra porque quería que ustedes vean por qué se habla y se dice que las acciones comunes son instrumentos de financiación de renta variable,
porque hay un dividendo que se espera pagar y hay un crecimiento también esperado, ¿verdad? Por eso es un instrumento de renta variable. Bien, eso es entonces lo que se nos pide aquí en el inciso A, cuando dice calcule el costo individual de capital. Licen, ¿Ya? una preguntita, los 6.150 entre 6.000, los 6.000, ¿qué es? Es el precio de la acción, que aquí tenemos 6.000, acá está el 6.000. Este es el precio, Ya. el precio del Entonces valor no es por 5.500, es por 6.000. No, por el valor en libros, ¿ya? Ya. Bien, y hemos calculado entonces el costo de cada fuente de financiamiento, ¿verdad? Ahora en el inciso B, aquí nos está pidiendo que calculemos el costo promedio ponderado de capital, dice, para cada estructura, para ambas estructuras. Y aquí están las estructuras, ¿verdad? Aquí dice que la estructura A ahí está. Entonces, como ya tenemos calculado el costo de cada fuente de financiamiento, ahora podemos calcular, lo voy a hacer un poquito aquí abajito, bajando esta pizarra, el costo promedio ponderado de capital para la estructura que tenemos ahí con letras amarillas, va a ser igual a la participación de la deuda, que es 20%. La deuda tiene un costo, que lo hemos hecho en la última parte de la clase anterior, el método de los 6 pasos, el costo de la deuda. La tasa de interés es 10 más de 10%. 0,1202, sí. 12,002. 002, perfecto. Esta es la participación porcentual y ponderada de la deuda de largo plazo. Más la acción preferente, dice ahí en la parte verde, participa con 15%, y esta tiene un costo de, yo le explicaba en la clase anterior, el costo de la acción preferente, le decía, con una formulita sencillita ahí, que creo que lo tengo por ahí, a ver dónde está. Acá está, ahí. Ya, acá está el costo, la verdad, 15.22 es el costo que hemos calculado en la clase anterior también. Lo hemos explicado en la 0, 15, 22 es la proporción de la acción preferente, y la acción común sería la diferencia que dice ahí en el ejercicio, que sería 65%, ¿verdad? Pero miren lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice, como tenemos dos costos de las acciones comunes, aquí nos dice, calcular el costo promedio ponderado de capital para ambas estructuras, utilice el costo de las acciones comunes, de la acción común a emitir, dice, ¿verdad? Vale decir este de acá, el 17%, ese utilice, dice, por 0,1743, esta es la ponderación de la acción común, ¿verdad? Ese sería el costo promedio ponderado de capital para la estructura B que tenemos ahí, ¿verdad? Disculpe, licenciado, eso para la estructura A. Ya, pero una consulta, no pillo el resultado que sacó de la acción promedio, el 0.1522. Ya en la última partecita de la clase anterior está. En la última partecita de la clase anterior. A ver, después de los 6 pasos que hemos hecho, yo les expliqué que para calcular la acción preferente vamos a utilizar esta fórmula, les decía. Y acá está
700 sobre 4.600 igual a 15.22. Ese es el costo de la acción preferente. ¿Está bien? En la última... Esa parte no la hizo, licenciado, porque si no le hubiera sacado foto y hubiera salido ahí en la foto que mandó solamente. Lo que pasa que lo expliqué directamente sin hacerlo en la pizarra. Le dije, es sencillo, ¿no es verdad? Ahí está la información y si reemplazamos esta fórmula, vamos a llegar al costo de la acción preferente. De todas maneras, el documento completo, ustedes lo van a tener este documento, ¿ya? Licenciado, nos lo manda entonces. Perfecto. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? 16,01. 16,01%. Perfecto. Luego tenemos que calcular el costo promedio ponderado de capital para la estructura B. Ahí en la última parte de las letras amarillas dice que la B participaría la deuda con 30% por 0,12002 más la acción preferente participa con 30%, que tiene un costo de 15.22 y 50% de acción común, que tiene un costo de 0,1743. Ese será el costo promedio ponderado de capital para la estructura B. Va a ser mayor al anterior, al 16%. ¿Por qué? Porque hay menor participación de la fuente más cara, que es la acción común, ¿verdad? Hay menor participación. Aquí era 60 o 65 y acá hay 50. Entonces va a bajar este costo para la estructura B. Licenciado, Redondeándolo sería acción preferente 38. es 20% de la estructura B, no es 30. Ah, no. Y era 20. En la sí hay 20. En el enunciado dice 20. Bien, claro. A ver dónde están. 20 y 20, perfecto, sí. Claro, era 110 con ese 30%. Va a ser menor a 16, ¿verdad? sería 15,36. 15,68, dicen. $15,68 es el costo para esta nueva estructura, para la B, perdón, ¿verdad? Para la B. Finalmente, en el último inciso, nos pide cuál estructura es la mejor, cuál es recomendable. Estamos hablando de costos, ¿verdad? Vamos a elegir o vamos a recomendar aquella... Disculpe, saqué 15,36. Sí, dicen 15,36. No, es 68. Perfecto. 15.36. Bien. Entonces, el inciso C dice, ¿cuál estructura es la mejor? ¿Cuál es la recomendable? Como es costo, la recomendable va a ser aquella que tenga un menor costo, ¿verdad? Y esa es la estructura B. La estructura B, porque tiene menor costo, ¿verdad? Si se incorpora esta estructura B, la rentabilidad de la empresa va a ser mayor, a menor costo, mayor rentabilidad, ¿verdad? Bien. Jóvenes, este costo, el costo promedio ponderado de capital, debiera ser o debe ser el que se tome en cuenta cuando se calcula el BAN, cuando se evalúa un proyecto.
Entonces, si calculo el BAN, debiera calcular con este costo. Si usted calculó la TIR de un proyecto, esa TIR debe comparar con esto, ¿no es verdad? Si la TIR es mayor que el costo de capital, a esto nos estamos refiriendo, acepte el proyecto. Si la TIR es menor que esta tasa, o que este costo, rechace el proyecto. Entonces, este es el costo que deberíamos tomar en cuenta para evaluar, para calcular BAN, para calcular razón, beneficio, costo, o cuando uno calcula la TIR, para aceptar o para rechazar proyectos de inversión. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Le voy a sacar una fotito de esto. Bien. Bien, esta es entonces nuestra tercera unidad del costo de capital. Nos falta todavía un pedacito que no lo vamos a hacer como unidad, sino lo vamos a hacer como un anexo, un complemento de esta cuarta unidad, y es aquello que se llama la estructura óptima de capital, ¿ya? Pero, bueno, el examen que falta, el segundo examen parcial, el que falta, digo, para todos los que no van a tener necesidad del examen final, abarca dos temas. La unidad 2 y la unidad 3. Ese documento de la unidad 2 y 3, ahora se lo voy a pasar. A ver, esperen, se me va a apagar mi máquina. A ver. Ya. Entonces, a ver, le decía que el documento de la unidad 2 y 3, que lo hemos estado mirando, se los voy a enviar, si no puedo hoy día, mañana hasta el mediodía, ¿ya? Todo lo que va a entrar en el segundo examen parcial. Entonces, yo quisiera proponer, o sea, quiero proponer lo siguiente. Como yo mañana se los voy a enviar, y si no se lo envío hasta el mediodía, mándenme un mensajito para que no me olvide. Quisiera que, como se lo voy a enviar todo el documento, saque foto, dice, ya le saqué foto, ya le envié la foto, ¿no? Ya, Listen, gracias. Perfecto. Como ya le voy a enviar hasta mañana, hasta el mediodía, el documento completo de lo que entra en el segundo examen parcial, yo le propongo a ustedes lo siguiente. Yo prepararía para la próxima clase, les enviaría un segundo parcial con todos los temas, que me gustaría resolverlo en la próxima clase, ¿ya? Lo que va a entrar no le estoy hablando de que ya fijemos el segundo examen parcial, pero bueno, como quiera que la segunda unidad y la tercera unidad lo hemos hecho también por partes, ¿verdad? En varias clases, a veces es conveniente hacer un ejercicio completo de cada tema, ¿verdad? Yo quisiera mandarles un examen, el examen del semestre anterior, con todo este contenido de la unidad 2 y la unidad 3. Y luego de eso, ¿no es verdad? Si ustedes quieren, antes de que yo avance lo que falta, ese anexo del que les estoy hablando, podríamos fijar el segundo examen parcial, o es su defecto, primero avanzo el anexo que nos falta, pero no entra el segundo examen parcial, ¿no es verdad? Y después damos el examen. Entonces, Está bien, Listen. le propongo no avanzar la próxima clase y le propongo resolver el contenido del segundo parcial. ¿Está bien? Sí, Está bien, sí. Listen. Está bien, lo mismo que hizo en el primer Listen. examen. Nos mandó algo, nos mandó un escrito para repasar. Exacto.
Y si puede enviar el PDF a la unidad también, dicen. Y licenciado, ¿cuándo termina el semestre? El 6 de Agosto. el 6 de agosto. No, de septiembre, se ha ampliado el semestre, pues, ¿no es verdad? ¿En serio, dicen? ¡Ay, qué bien! Estaba asustada. Lisa, una pregunta. ¿Ya? Lisa, ¿las votaciones son obligatorias para ir a Obligatoria. votar los alumnos? Le van a bloquear la matrícula si no viene. ¡Ay, no! La ¿Es flojera. presencial? Las elecciones para elegir directores de carrera, decano, subdecano, rector y vicerrector son el 18 de agosto. Por eso se ha ampliado el semestre hasta el 6 de septiembre. O sea, el 18 van a ser las elecciones, ¿ya? El 18. Voy a procurar mandar, creo que por ahí tengo el nuevo calendario académico, con el último día de presentación de notas al CPD es el 6 de septiembre. Bueno, jóvenes, entonces, yo tengo una reunión luego. Quisiera que me esperen hasta mañana al mediodía para enviarles el documento de los temas que van a entrar, este documento que lo hemos visto, completo, unidad 2 y 3, y el lunes nos vemos resolviendo un examen del semestre anterior. ¿Está bien? Ya, Lisa. Está bien, También gracias. lo puedo enviar. Bien, ese Lice. examen, lo puedo probar antes también. No escuché bien. Que está bien, dicen. Ah, bueno. Lo que dicen es que si también lo puede enviar ese examen del semestre anterior antes, Ah, para ya. que podamos intentar hacerlo antes que Ya. usted lo reciba. Excelente, excelente. Pero si me olvido hasta mañana en la tarde, en la noche, hágame recuerdo, porque a veces me olvido también, ¿ya? Sí, lo voy a enviar también. Bueno, que les vaya bien, jóvenes. Pórtense bien. Chao, chao. Cuídate, dicen. Perdón, dicen. Hasta luego.